Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina, soy escritora y pintora argentina. En este video vamos a hablar acerca de la joven escritora María Victoria Brown con su libro Historias de un universo, relatos que unen corazones y almas. Esta es la tapa y esta es la contratapa. María Victoria Brown, como ya les dije, es una escritora, una joven escritora, nacida en la ciudad de La Plata, mi ciudad. Yo obtuve el ejemplar de ella. Ella me lo dio personalmente, hicimos un intercambio de libros entre mi libro Poemas Invertidos, que es el último libro que saqué, y el libro de ella, así que tuve la oportunidad y el honor de conocerla a ella personalmente. Cuando yo la conocí, que fue por un breve instante nada más, me acuerdo un día lluvioso, encontré con ella a la salida de la escuela, nos sacamos una foto y cuando llegué a mi casa me emocionó mucho la dedicatoria que me hizo, que está acá. Ahora se los leo. Dice: Estimada Marina, me complace dedicarte este humilde libro y espero que disfrutes de su lectura. También te agradezco por tu interés y generosidad. Admiro mucho todo lo que haces por la literatura, la pintura y el arte en general. Para mí sos un modelo a seguir. Gracias por tu apoyo y espero con ansias leer tu libro. Con aprecio y admiración, Vicky. Bueno, muchas gracias, Vicky. La verdad me emocionó tu dedicatoria, no me lo esperaba para nada. Y quiero que sepas que, de hecho, subí una historia al respecto, que este tipo de cosas, esta cosa de la gente que me agradece por lo que hago por el arte, la literatura, la pintura, es algo que me hace pensar que vale la pena todo el esfuerzo que hago por justamente el arte y la literatura. Volviendo un poco a su historia, ella empezó a escribir a los 6 años. Ella eh, es estudiante en la escuela Centenario y a los 6 años empezó a escribir a raíz de la pérdida de su abuelo, el fallecimiento de su abuelo, que fue justamente cuando ella tenía 6 años. Ella, con una forma para, digamos, paliar su dolor, le escribía cartas que luego derivaron a las otras historias. Y por sugerencia de los maestros, esas historias que ella, y esos relatos que ella escribió, los empezó a enviar a distintos certámenes y concursos, de los cuales obtuvo muchos premios y en algunos casos también quedó finalista. Hablando un poco acerca del libro, tiene, bueno, por empezar, la tapa muy hermosa. La ilustración es de María Belén Capeloto. Te felicito por el trabajo que hiciste, la verdad quedó muy, muy bello. Luego hay un prólogo. Creo que algo que enriquece mucho al libro es el prólogo, las palabras que le dirige a Vicky y también el texto que está al final, que es como un epílogo, si se puede decir, que se llama Sobre mi universo, que es una nota de la autora que explica cómo fue el proceso creativo, eh, y a lo último hay como unas dedicatorias que la verdad me parecieron bellísimas, eh, porque obviamente uno cuando escribe no está solo, sino que hay todo un camino que uno recorre con personas que nos rodean, que nos inspiran, que nos ayudan, que nos hace seguir adelante paso por paso en lo que es justamente la creación de un libro. Y luego están creo que son 20 cuentos y relatos. En algunos casos están acompañados de una ilustración, por ejemplo esta. Si tuviera que decir los temas que aborda el libro, yo creo que son la magia, la sensibilidad y la empatía. La magia no entendida como cuando nosotros hablamos de una historia de magia, que aparecen y desaparecen cosas, o las cosas flotan, o nos teletransportamos. No en ese sentido, no es en ese sentido que todos asociamos cuando decimos una historia de magia, sino la historia o la magia de las personas, de los lugares, de los hechos que nos dejan y de alguna forma se unen a esa sensibilidad y nos genera empatía con el otro.
frente a una pérdida o la ausencia de algo o de alguien, encontramos la magia en las pequeñas cosas, encontramos la magia, nos encontramos con lo que nos dejó esa persona. Y cuando digo que nos dejó no me refiero a lo material, dinero o lo que sea. Estamos hablando de la sonrisa, los abrazos, los lugares donde visitamos cuando estamos con esa persona. Y todo ese conjunto crea la magia. Ella en muchas oportunidades le envía cartas a Papá Noel o a las hadas y les regala eh, una varita mágica de juguete. Ella un poco se decepciona, pero después se da cuenta que la magia no está en tener poderes sobrenaturales. La magia está en la empatía, la magia está en el amor, la magia está en aquello que nos llega al corazón y hace que esa persona, por más, o ese lugar o lo que sea, por más que se haya ido, nos dejó algo. Nos dejó algo que nos hace sentir la sensibilidad, la empatía y el amor. Un dato curioso es que si nos damos cuenta, si leemos el libro, en cada historia no hay un villano como tal, o sea, no hay un personaje en concreto que sea el malo de la historia, sino que la maldad está más dada por algo más abstracto, como la codicia, la desigualdad, las guerras, la falta de empatía, pero no hay, salvo en alguna que otra excepción, no hay como una figura concreta como tal que se puede llamar este es el villano, sino que es la búsqueda de un personaje por encontrar esa magia, esa sensibilidad, esa empatía, el amor, frente a ciertas circunstancias que lo descolocan de eso. Pero no hay como ya dije, no hay un villano, una figura concreta de un villano. Un dato interesante es que estos personajes no buscan vengarse, no buscan hacer justicia de nada, sino que intentan de alguna forma encontrar la magia, encontrar el amor, la empatía, a través de un camino pacífico, a través de un camino humano. Por otro lado, en este libro aparece lo que es la filosofía desde el punto de vista de una niña frente al exceso de racionalidad que muchas veces tenemos los adultos, que incluso de alguna forma dejamos a un costado el pensamiento, la comprensión y la forma de entender el universo que tiene un niño o una niña. En lo que se refiere al título Historias de mi universo, estamos hablando de historias que, como dice el subtítulo, relatos que unen corazones y almas. El universo trasciende lo que es el mundo. El universo se refiere a toda la creación. En toda esa creación existe la magia, en toda esa creación existe la empatía y la sensibilidad. Y nosotros tenemos que encontrarnos con ese lado nuestro, tanto en las historias de su universo como en la historia del universo de cada uno. Encontrar lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestro corazón anhela y que cuando lo encontramos la magia y la felicidad. Vamos a hacer un recorrido sobre algunos cuentos del libro, no todos porque si no se va a hacer larguísimo. El primero se llama Mi amigo el árbol. Trata de cómo muchas veces la codicia y la maldad de un adulto puede derrumbar los sentimientos de un niño. En este caso, esta niña perdió a su amigo que era un árbol talado por un vecino. Entonces, habla justamente de cómo a veces los adultos subestiman la magia que ven los niños en el universo. El peinado más cool tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro, hasta que no nos transformamos en el otro, no entendemos o no empatizamos con el otro. Hay algo más profundo que los prejuicios que podemos tener sobre otras personas. La línea del tren trata de comprender, aparecen mucho los valores, no son las palabras solamente lo que hacen lo que somos, sino las acciones. El reencuentro
tiene que ver con encontrarnos con esa persona que nos dejó algo. Y ese reencuentro no es de una forma mágica, porque no hay forma de hacer que alguien vuelva a la vida, sino que, o sea, es decir, que el hijo no es que resucitó, sino que el reencuentro se da de una forma natural, al punto que la mujer cuando se reencuentra con su hijo muere con una sonrisa. Y ahí está la magia. También hay muchos cuentos que refieren a los deseos que ella le pide a Papá Noel o a los reyes o de los dientes. Como obsequio recibe o dinero o una varita mágica pero de juguete. Ella al principio se decepciona, pero después aparece un poco como es la magia del reencuentro y la esperanza y la magia de las cosas, como ya dije al principio. También hay un cuento que trata sobre Fran, que es una jugadora de hockey fallecida. Ella jugaba en el club Jockey, en el club de Santa Bárbara, que nuevamente aparece la magia de los detalles, la sonrisa, el compañerismo, y cómo de alguna forma en este club hay hay un lazo que las une, que las hace trabajar en conjunto, y no me refiero solamente al acto de jugar en la cancha, sino al acto de vivir un día a día con sonrisas, con risas, con abrazos, con amor, con magia. Hay un cuento que se llama El ovillo y la lana. Cuenta cómo el ovillo recorre todo el mundo hasta que vuelve a su punto de inicio, que es el gato que era dueño de ese ovillo de lana, y va creando el ovillo de distintas experiencias. Esto tiene que ver como muchas veces por estar encerrados en cuatro paredes nos perdemos del mundo, de las experiencias, de conocer gente, de conocer lugares. Y yo justamente tengo un poema acerca de eso que se llama El mundo está afuera. El mundo no es estar encerrado, hay un camino que implica que nos salgamos de nuestra zona de confort. Luego hay un cuento que se llama Corazón de mi barrio, donde nuevamente aparece la magia, el recuerdo de un vecino fallecido, y su recuerdo queda en todas las cosas, en todo el barrio. Hay una magia ahí que jamás muere, por todo lo que él dejó. Otro cuento, además de entre muchos, se llama La otra niña, que trata sobre cómo la empatía cambia muchas veces nuestra forma de percibir el mundo. Es decir, cuando algo nos gusta, pero entendemos que hay otra persona a la que le hace sufrir eso, nos deja de gustar eso. La visita se trata de una niña que tiene una amiga enferma y quiere disfrutar la magia de esos momentos que le quedan y quedarse con ese recuerdo feliz en su corazón. Hay un cuento que se llama Oportunidad Mundial, que tiene que ver cómo nosotros muchas veces necesitamos del otro para llegar a un objetivo, que no somos seres aislados. Por ejemplo, crear un libro, escribir un libro. Fíjense todas las personas que apoyaron y acompañaron a María Victoria. De hecho, a mí también me pasó con mis dos libros que necesité la ayuda de otras personas. Pues es un camino que recorremos, el camino de la vida es un camino que recorremos al lado de otras personas. Muchas gracias por ver el video, dale like y suscríbete. Haceme saber en los comentarios si querés que analice la obra de algún artista, algún pintor, dibujante, un escritor, lo que a vos se te ocurra, puede ser vos mismo incluso. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.